Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Me alegro mucho que estén aquí. Hoy tenemos novedades muy importantes que compartir sobre las nuevas fechas de pago que se acaban de anunciar para septiembre. Antes de empezar, permítame un momento. Si son nuevos aquí, estamos construyendo una comunidad donde las personas mayores, los jubilados y sus familias pueden obtener la información en clave como seguro social, actualizaciones del estímulo, pensiones y otros beneficios que afectan directamente su seguridad. Suscribir significa que siempre ser en los primeros en enterarse de las últimas noticias como la que estamos comentando hoy. Es que en menos a pulsar el botón. Es gratis, a la segura, no pierdes nada. Ahora profundizamos en la noticia de hoy. Hace apenas 5 minutos, un senador hizo un anuncio público sobre las nuevas fechas de pago para septiembre. Esto ha causado mucha controversia, ya que no es frecuente que los funcionarios se presenten a dar actualizaciones tan directas sobre los beneficios para muchas personas, ya que reciben cheques de jubilación del seguro social, SSI, y otras formas de asistencia. As fiestas son solo meros en un calendario, son un salvavidas. Saber exactamente cuándo alegrar el dinero, la diferencia entre poder pagar la compra, los servicios públicos, los medicamentos o el alquiler sin estrés. ¿Qué significa exacto nuevo anuncio? Analicémoslo con detalle. En Estados Unidos, los pagos de beneficios suelen emitirse en calendario fijo para los beneficios de jubilación en del seguro social y el SDI. Los pagos suelen realizarse en la fecha de nacimiento, mientras que el ingreso de seguridad suplementario SSI tiene su propio calendario. Los beneficios para veteranos, las pensiones federales de jubilación siguen otras normas. Estos sistemas están diseñados para distribuir los pagos para que las agencias no se sobrecarguen, pero para los beneficiarios el resultado suele ser confusión. Por eso, anuncios como el que acabamos de escuchar del senador son tan importantes. Brindan tranquilidad y claridad. La gente quiere saber alegarme, checa tiempo o si retraso. Haber pagos anticipados por fines de semana o días festivos. ¿Why quiz es la pregunta? Es important. ¿Existe alguna posibilidad de que se incluya un estímulo o apoyo adicional? Estas son las preguntas que abordar paso a paso en este video. Antes de entrar en las fechas exactas, quiero detenerme un momento para explicar por qué este tipo de información es crucial. Para las personas mayores, el presupuesto no se trata solo de controlar los gastos, sino de sobrevivir. Muchos jubilados viven con ingresos fijos. Una vez que llega el cheque, este se destina inmediatamente a cubrir facturas pendientes. Ahora bien,
el anuncio del senador a bordo, específicamente el calendario de septiembre. Septiembre es uno de esos meses donde la distribución de es laborables y festivos a veces puede interferir con los patrones de pago habituales. En particular, el día del trabajo primer lunes de septiembre puede generar conflictos de programación. Cuando un día festivo cae en lunes, las agencias federales suelen tener que ajustar sus calendarios de pago para garantizar que nadie pierda su dinero. No es la excepción por eso el senador intervino para proporcionar una guía clara. En la actualización, los pagos se realizan en el calendario habitual del Seguro Social pero con algunos ajustes clave. Para quienes se ven afectados por el feriado. Esto significa que si su pago normalmente se hubiera emitido en una fecha que coincide con los cierres por el día del trabajo, lo recibirá antes. Para millones de personas mayores, esta es una buena noticia, ya que garantiza que nadie tendrá que esperar más de lo previsto. De hecho, algunos incluso podrán recibir su dinero un par de días antes. Otro punto importante que se aclara es que no se esperan retrasos debido a retrasos en el procesamiento gubernamental. En ocasiones, al aproximarse el otoño, las agencias experimentan problemas de personal o actualizaciones del sistema que generan picos contratiempos. Sin embargo, en este anuncio, el senador asegura al público que todas las agencias involucradas, Administración del Seguro Social, Departamento del Tesoro y Asuntos de Veteranos, están preparadas para una distribución en el fluida en septiembre. Por supuesto, la gran pregunta que muchos se hacen es si añadir al nuevo estímulo o apoyo adicional para septiembre. Seamos sinceros, hasta el momento, no hay confirmación oficial de un cuarto cheque de estímulo a nivel nacional. Sin embargo, el senador enfatiza que el problema del aumento de los costos para las personas mayores se está tomando en serio. La inflación continúa afectando los gastos de alimentación, vivienda y empleos y los legisladores están bello presidente para brillar alivio. Si bien este anuncio en particular se centra en las fechas de pago, es evidente que la conversación sobre la asistencia financiera directa es lejos de terminar. Quiero explicaros qué significa esto en la práctica. Imaginemos que reciben SI. Normalmente los pagos de SI se envían el primer día del mes, pero cuando el primer día cae en fin de semana o en un día festivo federal, el pago se emite el día bill anterior. En septiembre, debido al día del trabajo, los beneficiarios de SSI recibirán sus pagos antes. Esto es especialmente
para quienes dependen de SI para cubrir sus necesidades básicas a principios de mes. Para la jubilación en del seguro social ILS DIL calendario est vinculado a su fecha de nacimiento. Si cumple AUs entre el 1Y el 10 del mes, su pago generalmente se envía el segundo miércoles. Si cae entre el 11Y el 20, se envía el coles. Y si cae entre el 21Y el 31, se envía el cuarto miércoles. Este septiembre esas fechas caer en los días 11, 18 y 25. El senador confirma que todos estos pagos se proceden en a tiempo, sin demoras ni confusiones. Los veteranos y los beneficiarios de la jubilación en ferroviaria también tienen sus propios horarios, pero la tranquilidad es que todo avanza en lo previsto. Es un gran alivio para millones de hogares. Si es que esto puede sonar muy tico, pero permítame explicarlo de forma más sencilla. Si usted es jubilado, trabajador con discapacidad o persona mayor con bajos ingresos, puede estar más tranquilo esta noche. El mensaje del senador es que su dinero es seguro, las fechas es en conformidad, y septiembre no traer interrupciones inesperadas. Esa tranquilidad es invaluable, especialmente cuando hay tanta incertidumbre en el mundo. En la siguiente parte profundizar en los detalles de lo que este anuncio significa para diferentes grupos. Jubilados, beneficiarios del SI, veteranos e incluso quienes después a sus pagos atrasados. También hablaremos sobre cómo esto se relaciona con el panorama general de los ajustes por costo de vida, la inflación y la posibilidad de recibir en anuncio próximo. Analicemos ahora con más detalle qué significan estas fechas de pago confirmadas de septiembre para los diferentes grupos de personas. Cada programa jubilación en del seguro social, seguro de discapacidad del seguro social SSDI, seguridad de ingreso suplementario SSI, beneficios para veteranos. Tienen sus propias reglas. Esto a veces resulta confuso, especialmente si recibe MS de un tipo de beneficio o se cuida de un familiar que depende de los. Por eso quiero explicarle detalladamente cada caso. Primero, hablemos de los beneficios de jubilación en del seguro social. Estos son los pagos de los que dependen millones de estadounidenses tras décadas de trabajo. El sistema del seguro social es diseñado para brindar una red de seguridad en la vejez, pero no siempre es suficiente para cubrir todas las necesidades. Por eso es importante saber exactamente cuándo liga el pago. Como mencioné antes, el calendario es vinculado a las completos, lo que ayuda a distribuir la carga de trabajo de los pagos.
En septiembre las fechas coinciden perfectamente. El segundo miércoles es el 11 de septiembre. El tercer miércoles es el 18 de septiembre. Y el cuarto miércoles es el 25 de septiembre. Si cumples all entre el 1 y el 10. Recibir es tu pago 11. Si cumples aos entre el 11 y el 20. Y si cumples aos entre el 21 y el 31. Lo recibir es el 25. Ahora hablamos del SS, Seguridad de Ingreso Suplementario. Este programa ayuda a personas con ingresos muy bajos limitados, incluyendo a muchas personas mayores que no hayan trabajado lo suficiente para calificar para un cheque completo de jubilación desde show. El SSI siempre se paga el primer día del mes, a menos que esa fecha caiga en fin de semana o festivo. Y este septiembre el primer día en domingo. Esto significa que el pago se enviará el viernes 30 de agosto, justo antes de que comience el mes. Para muchas familias esta es una buena noticia, ya que les da un respiro antes de que venzan las facturas a principios de septiembre. El senador deja claro que este pago anticipado se realiza en lo programado, sin retrasos. Para quienes reciben tanto el seguro social como el SS, las reglas son ligeramente diferentes. En la mayoría de los casos, el SS paga a principios de mes y el seguro social mes adelante, y en el calendario de cumpleaños. Por lo tanto, en septiembre probablemente recibir dos depósitos separados. Uno a finales de agosto y otro el miércoles, que coincida con su fecha de nacimiento. Este escalonamiento puede ayudarle a planificar su presupuesto, ya que en lugar de recibir todo una vez y distribuirlo en 4 semanas, tiene 2 momentos del mes en que recibe el dinero. Hablamos ahora del SSDIO, Seguro de Discapacidad del Seguro Social. El SSDIS para personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad y en la mayoría de los casos, sus pagos suscriben el mismo calendario de cumpleaños que las prestaciones. Sin embargo, hay algunas excepciones. Si recibe prestaciones antes de mayo de 1997 o si recibe tanto el seguro social como el SSI, puede emitirse el día 30 de cada mes en lugar de seguir el calendario de los miércoles en anuncios en septiembre el día 3 en martes, por lo que lo recibir justo a tiempo. Los beneficios para veteranos son otro aspecto importante. El Departamento de Asuntos de Veteranos suele emitir los pagos de compensación por discapacidad y pensión en del BAIKB cada mes cubriendo el mes anterior. Dado que el 1 de septiembre el ULBA envía estos pagos el viernes 30 de agosto. Esto significa que los veteranos recibir en su dinero
anticipadamente, lo cual representa un alivio para quienes dependen de los pagos de lo LB, B, para complementar o reemplazar otros ingresos. El anuncio del senador menciona específicamente que estos pagos se estén coordinando para garantizar que nadie sufra retrasos durante el fin de semana festivo. También quiero referirme a los beneficios de jubilación ferroviaria, ya que algunas personas aún las reciben. La Junta de Jubilación Ferroviaria sigue un calendario similar al del Seguro Social y el senador asegura al público que estos pagos también se procesar sin demora. Ahora bien, al del calendario, pensamos en el panorama financiero general. Para las personas mayores jubiladas, las fechas de pago son solo una parte de la preocupación. El otro gran problema es el poder adquisitivo con el aumento del costo de vida, especialmente para alimentos, servicios públicos y atención que el dinero que llega cada mes simplemente no alcanza tanto como antes. El senador reconoce esta realidad en el anuncio. Si bien no se han confirmado nuevos cheques de estímulo, los legisladores continúan debatiendo si apoyar a las personas mayores durante este periodo de alta inflación. Esto incluye discusiones sobre el ajuste por costo de vida, COLA por sus siglas, en inglés, que entra en vigor en 2025. Quiz se pregunta, ¿por qué debería importarnos el ajuste por costo de vida COLA ahora mismo, cuando hablamos de los pagos de septiembre de 2025? La razón es simple. El COLA se calcula con base en los datos de inflación de julio, agosto y septiembre de este año. Pretende disipar la incertidumbre y asegurar al público que estos recursos esenciales van por buen camino. Pero al de las fechas, el mensaje más importante es que los legisladores son conscientes de las dificultades que enfrentan las personas mayores. Y aunque no se ha prometido un estímulo adicional, la puerta no es cerrada. En la siguiente parte, profundizar en las realidades financieras que hacen que estos pagos sean tan importantes. Hablaremos sobre cómo las personas mayores pueden extender sus beneficios, que hay un pago se retrasa o no se realiza y cómo prepararse para el peor ajuste COLA en 2025. Estos son consejos prácticos que puede usar de inmediato, sin importar en qué programa esté. Ahora que hemos repasado las fechas de pago y la garantía del senador de que todo es asegurado para septiembre, quiero dedicar un tiempo a hablar sobre lo que estos pagos realmente significan en la vida real. Porque si bien las fechas son importantes, la pregunta es importante para las personas mayores y sus familias si nos las arreglamos cuando lo liga el cheque. Si nos aseguramos de que el dinero alcanza para cubrir todas
nuestras necesidades hasta el siguiente. Para muchos jubilados, el seguro social o SSI es la principal fuente de ingresos. En datos de la administración del seguro social, aproximadamente la mitad de los estadounidenses mayores dependen del seguro social para al menos el 50% de sus ingresos totales. Y uno de cada cuatro depende de sus ingresos. Esto significa que cuando llegan estos pagos, no solo complementan otros ahorros o pensiones, sino que son la columna vertebral del presupuesto familiar. Cada día la debe planificarse cuidadosamente, porque a menudo no cuida mucho una vez pagados los gastos básicos. Entonces, si un pago se retrasa, no llega a tiempo. Esta es una situación que muchos adultos mayores temen y con razón. Incluso con el anuncio del senador de que todo va por buen camino. Es el porcho caco cheso de que algo salga mal. Si no recibe su pago cuando debe, liga lo primero que debe hacer es esperar al menos 24 horas. A veces, los bancos tardan un día en procesar los depósitos directos, especialmente los fines de semana o días festivos. Si después de eso sigue sin ver el dinero, el siguiente paso es llamar a su banco para confirmar si el depósito es pendiente. Solo después debe comunicarse con la administración del seguro social o el departamento de asuntos de veteranos, en el programa al que está asistiendo. La buena noticia es que la mayoría de los pagos atrasados se resuelven rápidamente una vez reportados, pero conocer ayuda a reducir el estrés cuando ocurre. Otro punto importante a considerar es si extender estos pagos para que duren todo el mes. El aumento de precios ha dificultado que nunca esta tarea, pero existen algunas estrategias que pueden ayudar. Una opción es dividir sus beneficios en cuanto llegan. Por ejemplo, poder reservar la primera parte para los gastos de vivienda, ya sea alquiler, hipoteca o servicios públicos. La siguiente parte poder reservar para los esenciales del hogar. Luego podrá reservar una parte peak para transport, gastos médicos o incluso gastos personales, como pasatiempos o actividades sociales. Al dividir mentalmente el cheque en estas categorías, SMS al priorizar lo esencial y evitar quedarse sin dinero antes de que termine el mes. Por supuesto, SMSF quiere decirlo que hacerlo cuando los gastos aumentan inesperadamente. Un aumento repentino en el costo de las raquetas. Una factura más alta de servicios públicos o una reparación de emergencia pueden arruinar un presupuesto en un instante. Por eso, muchas personas
mayores están pidiendo a los legisladores un alivio más directo como un nuevo pago de estímulo. Aunque todavía no se ha aprobado nada, el anuncio del senador demuestra que el tema se presenta. Hasta que eso suceda, lo mejor que pueden hacer las personas mayores es mantenerse informadas y preparadas. Aquí es donde entrego los recursos comunitarios. Muchas personas mayores desconocen que las agencias locales, las organizaciones sin fines de lucro e incluso las empresas de servicios públicos tienen programas que temen ayudar. Por ejemplo, el programa de asistencia energética para hogares de bajos, el IGAP, ayuda a cubrir los gastos de calefacción y refrigeración en muchas farmacias. Hay hospitales ofrecen programas de descuento para medicamentos recetados. Los bancos de alimentos y los centros para personas mayores suelen ofrecer alimentos complementarios sin costo. Estos recursos no siempre son fáciles de encontrar, pero existen y pueden marcar una gran diferencia para extender el pago mensual del seguro social o del SI. Ahora hablamos del COLA, el ajuste por costo de vida que se anunciará a finales de este año. Si bien los pagos de septiembre se basan en los montos actuales de las prestaciones, los datos del informe de inflación de septiembre influyen indirectamente en el aumento de las prestaciones en enero de 2025. Esto es algo a lo que toda persona mayor debe prestar atención, ya que significa que su cheque podrá aumentar aunque se levante. Las primeras predicciones sugieren que el COLA podrá rondar entre el 2.6% y el 3%. En teoría no parece mucho, pero para alguien que recibe $18,800 al mes, un aumento del 3% significa unos 54 MS al mes o aproximadamente 648 al año. No resolver todos los problemas financieros, pero es mayor que ningún aumento. También es importante recordar que los aumentos del COLA son permanentes. Una vez que se añaden a su beneficio mensual, se mantienen año tras año. Esto significa que el ajuste se acumula con el tiempo, aunque el aumento parezca pico al principio, aporta estabilidad a largo plazo. El anuncio del senador se relaciona directamente con esto, recordando a las personas mayores que si bien no se ha conformado un nuevo estímulo, el COLA es una de las herramientas mínima para fiables beneficios alineados con la inflación. Consideremos también que sucede con las personas que esperan el procesamiento de sus solicitudes. Se ha solicitado recientemente el seguro social SSI para tener que enfrentarse a largos tiempos de espera antes de que llegue su primer cheque. Esta es una de las mayores frustraciones que reportan las personas. De hecho, algunos tiempos de espera pueden extenderse durante meses, especialmente si se necesita documentación adicional. El senador aborda este tema afirmando que se están realizando esfuerzos para agilizar
el procesamiento, especialmente para las personas mayores con necesidades urgentes. Si bien esto no resuelve el problema de la no ana, es demuestra que los legisladores son conscientes de los retrasos y están trabajando en soluciones. Para quienes ya reciben prestaciones, también vale la pena recordar que si sus circunstancias cambian, el monto de su prestación también podrá cambiar. Por ejemplo, si se muda a un nuevo estado, si sus ingresos cambian o si su vivienda cambia, podrá necesitar actualizar su información con la administración del seguro social. Mantener sus registros al día ayuda a prevenir interrupciones y garantiza que sus pagos sean precisos. Finalmente, concluyamos esta parte con una idea práctica: tranquilidad. El anuncio del senador no se trataba solo de confirmar fechas, sino de brindarles a las personas mayores la tranquilidad de que sus ingresos estén seguros. En el momento en que muchas cosas parecen inciertas, costos de la atención pica, aumentos de alquiler, inflación, sobre que sus pagos de septiembre están a golpe de estabilidad. Les permite planificar, tomar y concentrarse en las cosas que más importan en la vida. En la siguiente parte, explorar las perspectivas a largo plazo. Hablaremos sobre lo que las personas mayores pueden esperar en los próximos meses, cómo las decisiones en Washington podrán afectar los pagos futuros y qué medidas pueden tomar los adultos mayores ahora para preparar 2024. El llegar a esta actualización, repasamos lo que hemos aprendido juntos. Hace poco, un senador intervino para aclarar la necesidad de los pagos de septiembre. El anuncio confirma que el Seguro Social, el SIL, SSDI, los beneficios para veteranos y otros programas federales se pagarán puntualmente, incluso algunos llegarán antes debido al feriado del Día de Dios. Para millones de personas mayores y familias que dependen de estos pagos para cubrir el alquiler, la compra de los medicamentos y los artículos esenciales de la vida diaria. Esta noticia les brinda alivio y estabilidad. También hablamos sobre el panorama general. Hablamos de cómo los pagos del SAC adelantar en el 30 de agosto, cómo el Seguro Social seguir el calendario de cumpleaños de los miracles, y cómo los beneficios para veteranos hasta el día del feriado. Y lo que es más importante, analizamos qué significa esto en la vida real. Cómo aprovechar al máximo su dinero, que si su pago se retrasa. Y cómo los ajustes por costo de vida están moldeando el futuro. Reconocemos el aumento de los costos que enfrentan las personas mayores a diario y el que los legisladores continúan debatiendo ayudas adicionales, incluso si no se conforma un nuevo estilo. El mensaje del senador fue más que simples fechas en el calendario. Fue una garantía. Fue un recordatorio de que sus beneficios
es en asegurados. Hay que enriquecerlos para mantener el sistema funcionando sin problemas. Para muchos de ustedes, estos pagos no son solo depósitos mensuales, son un salvavidas que mantienen estables a sus hogares. Si bien siempre existen desafíos como la inflación y los gastos inesperados, saber que elegir su dinero les permite planificar y respirar con más tranquilidad. De cara al futuro, tengan en cuenta que las cifras de inflación que veremos este verano afectan directamente el ajuste del costo de vida de 2025. Si bien el aumento puede ser modesto, si sumar a su beneficio mensual hay una vez alocado se mantener o de forma permanente. Esto es algo que deben esperar con ansioso planificar a largo plazo. Sobre todo, quiero que recuerden esto, no los hemos olvidado. Estas actualizaciones, estas conversaciones, estos anuncios ocurren porque las personas mayores, los jubilados, los veteranos y las personas con discapacidades importan. Sus voces importan y su bienestar importa. Por eso seguiremos de cerca cada noticia, cada declaración de los legisladores y cada ajuste a los beneficios para que nunca se sientan desatendidos. Antes de terminar, permítanme invitarlos una vez más a nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Al suscribirse, siempre sean los primeros en enterar de las actualizaciones importantes como el anuncio de hoy. También, formar es parte de un grupo que se apoya mutuamente, comparte consejos tales y se mantiene informado sobre los programas que protegen a nuestras familias. Muchas gracias por compartir tiempo conmigo hoy. Es que estos temas pueden resultar abrumadores, pero mi objetivo siempre es explicarlos con un lenguaje claro y sencillo para que todas las personas mayores y sus familias puedan comprender que está sucediendo y cómo afecta sus vidas. Manténganse seguros, informados y recuerden, nunca estén solos en esto. Pronto les daremos las demás novedades. Entonces, cuídense y cuídense.